Tal como lo comentábamos, estamos al final del día conversando con Braulio Jatar. Braulio nació en Chile porque en ese momento su padre estaba en el exilio. Su padre fue un importante político venezolano perseguido por la dictadura de Pérez Jiménez. Braulio es abogado, comunicador, locutor, escritor. Es conocido internacionalmente como defensor de la libertad de expresión y vinculado a casos judiciales muy conocidos también en Venezuela, en ambos lados, como acusador, pero también como acusado. Y por eso hoy nos va a contar su historia, vamos a conversar acerca de qué pasa dentro de él, especialmente cuando en su tiempo en el que estuvo encarcelado muy injustamente, y nos hablará de eso, escribió libros para hablar de Dios, de cómo uno puede encontrar a Dios en los espacios más inmundos, como él lo describe en su propio libro, Mugriento, dice de su celda. Braulio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, buenas noches. Buenas noches, Julio. Yo muy agradecido con este contacto contigo a través de nuestra amada y querida Belki. He aprendido a quererte, a seguirte y a compartir contigo tantas cosas a distancia que son de esos, vamos a decir, instintos que unen a los seres humanos y las distancias se acortan cuando las ideas son exactamente las mismas. Así que para mí me siento muy cerca de ti, Julio. Primero a través de Belkis, que es una admiradora y seguidora tuya. Y tu hermana, claro. Y luego a través de tus ideas y pensamientos, y mi amada hermana. Vamos a conversar hablando un poquito de tu historia, que es muy larga. Después vamos a entrar en lo que pasó en septiembre del 2016. Pero, claro, para los venezolanos tú eres una figura reconocida, respetada. Para quienes no te conocen aquí en el sur de la Florida o quienes estén escuchando luego esta grabación, cuéntanos un poco de ti. Bueno, como tú decías, yo he sido producto de las persecuciones políticas. Mi padre fue uno de los principales líderes de la democracia en Venezuela, uno de los fundadores del partido, vamos a decir, más robusto de la democracia venezolana, el Partido Acción Democrática. Eso lo llevó al exilio durante casi 10 años, estuvo preso, lo exilado. Parte de ese exilio fue en Cuba, donde conoció a mi madre de La Habana, con mucha familia allí en Miami. Julio, toda la parte, vamos a decir, mi línea materna está allí en Miami. Allí conoció a mi padre exilado en Cuba, se casaron, y luego mi padre, que ya era abogado venezolano, intentó suerte a través de un programa especial de la ONU para estudiar economía de una manera expedita, y se fueron a Chile y ahí se hizo economista también. Es decir, que la política ha sido siempre parte de tu biografía, ¿no? Sí, en esa estadía de Chile, exilado, mi padre nació en uno de los estados más calientes de Venezuela, que es el estado Falcón, específicamente en la ciudad de Coro. Y bueno, y lo tuvo en La Habana, que también es una zona tropical, y terminó el pobre allá en Chile en unas nevadas. Estamos hablando del año 55 al 58, pero logró sus objetivos, y ahí nací yo. Yo nací en febrero del 58, ya Pérez Jiménez había caído, cayó el 23 de enero, yo nací el 19 de febrero del 58. Cumplo ahora 64 años, pero bueno, estaba muy pequeñín para traerme de inmediato, y apenas me pudieron poner una cesta y montarme en un barco, pues llegamos a Venezuela. Y bueno, realmente tengo una estructura genética fundamentalmente venezolana. Pero esa partida de nacimiento en el exilio parece que me ha perseguido en mis 64 años, porque he tenido, como bien dice Wikipedia, ¿no?, estado de acusador y acusado en grandes procesos, en los dos lados. Los escándalos me persiguen, y la verdad es que no les corro ni les huyo tampoco. Cuéntanos qué pasó el 3 de septiembre del 2016, o qué pasó a partir de ese día. Ahí fundamentalmente yo soy director aquí en Venezuela. Bueno, una de las cosas que, como tú decías en tu introducción, ¿no?, yo soy locutor desde hace muchos años y soy comunicador.
tengo aquí un portal de noticias, se llama reporteconfidencial.info. El día 2 de septiembre Nicolás Maduro estaba aquí realizando una transmisión en vivo a través de los canales de Estado, haciendo presentación de algunas renovaciones de viviendas que había hecho con su gobierno, y empezó a oírse dentro de la transmisión, las cacerolas estaban resonando con tanta fuerza que se metían dentro de la transmisión. Y inmediatamente los seguidores que nosotros tenemos casi 540,000 seguidores en Twitter, el Reporte Confidencial, bueno, como es costumbre, nos empezaron a dar esa información, nosotros a validar, a valorar, a certificar que fuera cierta, y bueno, con total que Maduro, cuando abandona el espacio en el cual estaba haciendo la transmisión, se consigue la gente afuera. Esta cosa, tú sabes que la gente que tiene poder, y más si tiene poder durante mucho tiempo, se aísla. Claro. Él creía que era gente que venía a felicitarlo, o sea, a pedirle cosas, a aplaudirlo, y realmente la gente que estaba manifestando contra él. Claro. Eso rompió los anillos de seguridad. Luego aparecen los videos con estas personas persiguiendo a Maduro dentro de una zona residencial, pero de nivel popular. Y bueno, y a nosotros nos fue llegando esa información. Somos el medio, yo te diría, si no el más, uno de los más importantes, y ciertamente nosotros recogimos esa información, la validamos, la certificamos, ubicamos testigos, y cuando teníamos pues toda esa información, que fue casi a las 11 de la noche, terminamos haciendo un amplísimo reportaje que ya alertó a las autoridades. Al día siguiente, los días sábados, tenemos un programa de radio que se llamaba Reporte Confidencial en Radio, todo eso fue suspendido obviamente, y allí yo siempre anunciaba cuál era el contenido de mi programa al día siguiente, con dos periodistas, Carolina Arias y Gustavo Novoa, y camino al programa de radio, y anuncié pues que íbamos a hablar de lo que había acontecido, que se habían presentado la noche anterior, y camino, faltando, Julio, 2-3 minutos para llegar a la emisora radial, fui interceptado por la policía política en una especie de secuestro express, y me llevaron a la sede del SEBIN, y bueno, y volví a mi casa casi un año después. Eso fue lo que pasó el 3 de septiembre. Y eso fue solamente la primera etapa, porque el proceso fue mucho más largo, ¿no? Sí, yo logré libertad plena. Pero fíjate, Julio, estoy hablando aquí contigo desde Caracas, no desde mi casa en Margarita, porque estoy en Caracas queriendo que terminen de levantarme las medidas de prohibición de salida del país que me dictaron hace 5 años. Yo fui absuelto el día 10 de septiembre de 2016. El Ministerio Público no apeló, esa sentencia quedó definitivamente firme. Yo soy un hombre con libertad plena, enfrenté el juicio, fui a las 20 y pico audiencias, pero a estas alturas yo todavía no tengo, Julio, el oficio que me permite a mí salir del país. Y puedo salir del país. ¿Esa demora es de alguna manera parte de este plan de ajuste que hace este tipo de regímenes? Bueno, fíjate, se parece bastante, déjame decírtelo así, ¿no? Sí. Se parece bastante, sí. Yo estoy aquí, primero estuve plantado en Margarita, en el tribunal, para que enviaran el oficio para Caracas, y luego ayer estuve en la oficina de extranjería aquí plantado para que me levanten la medida. Y aquí estoy plantado en Caracas esperando que me levanten la medida. Una persona que fue, como te dije, me presenté a juicio, estuve en 4 cárceles, estuve 5 años privado de libertad. Finalmente se me dio la razón en el propio proceso, y todavía a estas alturas no puedo salir de Venezuela. Quiero ir a visitar a nuestra común amiga Belkis, quiero ir a ver a mi hija que me espera en Chile desde el año 2017, y todavía no he podido salir de aquí siendo un hombre decretado por los propios tribunales de Venezuela, absolutamente inocente. Braulio, tú que eres no solamente un defensor de la libertad, sino que eres un hombre libre, encontrarse con este tipo de experiencias, imagino, es no solamente inesperado, sino creo que te asfixia el alma, ¿no? Porque te están quitando lo más importante, al menos la libertad física. ¿Qué pasó por ti? No, sabemos qué pasó contigo, pero ¿qué pasó por ti, por dentro de ti, cuando estuviste encerrado injustamente? Mira, Julio, yo creo que eso es una de las cosas que al principio de la conversación yo te decía que nos une, ¿no? Porque yo lógicamente te he seguido a ti, he visto los libros que tú has escrito, inclusive Belkis me regaló uno. Fíjate, si
tú me preguntaras a mí, yo diría, lógicamente, no en las condiciones mías, no se las deseo a nadie, pero mira, someterse a una práctica de aislamientos es importante para uno encontrarse con su propio, lo que yo llamo mi Dios interno, ¿no? Su propio luz interior, su alma, su espíritu, su fuerza, como se quiera llamar, ¿no? Pero yo sí creo que en mí, porque yo estuve en cárcel con aislamiento severo en solitario, es decir, yo estaba en una celda solo, sin ventana, sin puerta, con una luz prendida 24 horas, y eso te obliga, lógicamente, a desarrollarte, o sea, de manera impositiva, de adentro hacia afuera. O sea, no hay otra forma, porque afuera no hay nada, afuera no hay nada. Y ese proceso de enclaustramiento, y por eso que yo entiendo, tú sabes, los monasterios, los conventos, estas misiones religiosas que son así de claustro, porque es que realmente en esas condiciones, te repito, Julio, esto para la gente que lo quiera hacer voluntariamente, obviamente, como el caso mío que me llevaron arrastrado a esto, pero yo realmente creo que ese proceso de enclaustramiento hace unas revelaciones muy interesantes desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista, yo te diría, de desarrollo de esa fuerza interior que todos tenemos. Y antes de esas revelaciones, antes de llegar a esa luz, ¿hubo oscuridad? ¿Hubo enojo? ¿Qué pasó? Fíjate, es interesante, Julio, porque en un momento dado, una persona que me veía, bueno, yo perdí, Julio, creo que esto es importante, ¿no? 22 kilos en 2 meses, ¿no? Porque estaba enclaustrado, sin ventana, en la zona de estado Sucre, que es muy calurosa, entonces yo transpiraba todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, me tuvieron que hidratar 2 veces de manera intravenosa, urgente, pues, ¿no? Y cuando tú pierdes fuerza en el cuerpo, o sea, fuerza física, es muy complicado inclusive poder, yo te diría, iluminarte desde adentro. Estás muy debilitado. Claro. Sí, entonces una persona me dijo algo que me pareció interesantísimo, por eso me gustó cuando tú dices que estaba enojado, que él me dijo, Braulio, no te deprimas. Claro. No gastes energía en eso, ¿no? Dijo, con la poquita que tienes. No, él me dijo, en vez de deprimirte, no es una expresión grosera, ¿no? Te la voy a decir porque no sé claro. si es grosería ya. Me dijo, arréchate. Ajá, sí, enójate, claro. Moléstate al máximo, pues. Okay. O sea, como diciendo, en lugar de deprimir, moléstate, enójate, ira, para que agarre fuerza, ¿no? Y la verdad es que el consejo no fue tan malo, ¿oíste? Porque uno te baja y el otro te alza, ¿no? Entonces, en ese, vamos a decir, bambolear emocional, fui construyéndome. A mí me dicen, Braulio, ¿y tú llegaste a pensar en el suicidio? Le dije, claro que sí. Bueno, para empezar, que mucha gente piensa en el suicidio en cualquier condición, ¿no? Eso no es tampoco nada. Pero yo un momento dado, me acuerdo, Julio, que yo vi la sábana y veía así hacia la parte de arriba. No es que realmente ni siquiera, tú sabes, lo mecanicé, ¿no? Pero claro que lo pensé, porque tú ya... Julio, imagínate estar metido en un espacio que tú no sabes ni qué hora es, ni cuándo vas a salir. Está pasando, ¿no? Sí. No, y además, Julio, o sea, para que tengas una idea, Julio, yo salía a enfermería desde mi celda en aislamiento solitario y el televisor que estuviera en mi camino era apagado. O sea, yo no podía tener ninguna información externa. Prendían el televisor cuando a mí me volvían a introducir en mi celda en solitario, para que tengas una idea. O sea, y entonces tú, por ejemplo, Julio, te queda esto, como yo le digo siempre, esto se los cuento no para, tú sabes, hacer a nadie solidario con mi causa, sino para que entiendan la fortaleza que todos tenemos, lo que somos capaces de resistir todos. Entonces, yo, por ejemplo, me quedaba dormitado, Julio, y para mí quizás era un dormitado de 10 minutos, y de repente me dormí 5 horas, pero como yo me despertaba en el mismo escenario, con la misma luz, desinformado, yo no sabía si había dormido 10 minutos o 5 horas, yo no sé si eran las 6 de la tarde o las 4 de la mañana. Esa desorientación, la única forma en que yo pude, otros tendrán otras opciones,
de poder equilibrarme fue a través del desarrollo interno, del cual tú y yo compartimos muchísimas, yo te diría, de tus experiencias y de las experiencias de terceros que tú compartes. Que compartimos, claro. Y ya vamos a llegar al libro. Tú escribiste más de un libro, ¿no? En tiempo de cárcel. Bueno, tú has escrito 11, creo, ¿no? Sí, pero en muchos años. Tú en poco tiempo escribiste muchos. No, sí, yo llevo 8 libros. Estoy aquí buscando información para el 9º. Claro, yo alterno, Julio, porque los tuyos son de autoayuda. Yo he alternado lo que se llama novelas, vamos a decir, basadas en hechos reales, de la historia política de Venezuela, basada en hechos reales, por lo que tú contabas al principio, que soy hijo de un perseguido político y yo me convertí en un perseguido político, y luego algunas de autoayuda, pues, que sí compartimos tú y yo. Sí, de filosofía, diría yo, de filosofía y espiritualidad. Dios, claro, Dios interno es más de filosofía. Una pregunta allí, porque esto me causa mucha curiosidad. Yo he vivido experiencias de injusticia, todos hemos vivido experiencias de injusticia, pero no he ido a la cárcel por una injusticia. Y las personas que van a la cárcel generalmente saben que han cometido algo, entonces hay una cierta resignación a que, bueno, he cometido un error, debo pagarlo de esta manera porque así es la ley. En tu caso no habías cometido ningún error, hubo total injusticia. ¿Qué pasa por un ser humano que está dentro de esas condiciones por injusticia? Por eso te preguntaba si había habido rabia, algo. ¿Cómo uno metaboliza esa imprudencia de esta gente de poder cometer un acto como ese? Mira, lo que tú me preguntas es exactamente lo que un privado de libertad, no uno, 2 muchachos privados de libertad, ellos hacían ahí cerca de mi celda, porque mi celda además estaba apartada. Entonces hacían ahí unos ensayos de teatro penitenciario. Y en un momento dado yo salí y tuve a ellos, me tropecé con ellos. Y ellos me vieron muy debilitado, muy desorientado, enflaquecido. Y entonces yo le digo, es que yo no sé cómo ustedes pueden estar haciendo teatro penitenciario si yo apenas tengo fuerza para saber qué voy a hacer mañana, porque aquello, Julio, tú sabes que mañana no vas a hacer además absolutamente nada. Claro. Y todos los días iguales. En solitario. Sí. Todos los días son iguales. Eso mañana no, eso no existe. Entonces llegué y me dice, mira, Braulio, lo que tú me acabas de decir, Julio, tal cual, me dice, mira, Braulio, es que la diferencia es que cuando uno ha cometido un delito y está pagando aquí es distinto a cuando uno está aquí y no ha cometido delito. Claro. Eso es. El problema que tú tienes es que tú eres inocente y no es un castigo apropiado para ti. Nosotros sí sabemos que este es el castigo apropiado. Me lo dijeron ellos, estos muchachos que estaban haciendo un ensayo para teatro penitenciario. O sea, exactamente lo que tú dices es además, yo te diría, una parte de la filosofía de la cárcel. Ellos te dicen 2 cosas. Una, mira, nosotros de pequeños sabíamos que íbamos a terminar aquí. Claro. Por las condiciones socioeconómicas. Claro. Y nosotros estábamos preparados para esto. Claro. Tu situación socioeconómica no te permitía prever que tú ibas a estar en un antro como este, y por otra parte, mucho menos siendo un hombre inocente. ¿Y cómo desarrollaste tu relación con los otros presos? ¿Cómo fue la experiencia? Después de tanto tiempo, ¿no? Oye, gracias. Sí, bueno, estuve en 4 cárceles con presos comunes, 4, 1, 2, 3 y 4. Fíjate, ahí me sirvió mucho. He sido profesor de inteligencia emocional varios años, Julio, y entonces ahí yo supe equilibrar bastante bien lo que cuando me preguntan, me dicen, Braulio, ¿cómo se sobrevive ahí adentro? Le dije, mira, tienes que ser lo suficientemente inteligente como para que no te vean tan débil como para querer abusar de ti, ni tan fuerte como para tener que tú quieras el puesto. Claro. Tiene que estar, como dice Sócrates, ¿no? En el justo medio, ¿no? Entonces tú tenías que tener una posición en donde fueras respetado sin que ellos sintieran de que tú eras parte de un problema futuro para ellos y su dominio en las cárceles, ¿no? Y ese fue el justo medio. Nunca tuve otra cosa que palabras de respeto para mí, de todos, desde los funcionarios hasta los privados de libertad, y yo de palabras de respeto para ellos, desde el sicario de 2 mujeres,
lo conversé con él, hasta la máxima autoridad de la cárcel. Eso pues, el justo medio entre no ser tan débil como para que abusen, ni tan fuerte como para que consideren que tú eres un peligro para ellos. Y allí nació un libro. Vamos a ir a un corte y al regresar vamos a conversar acerca de Dios interno, Dios externo, un libro que se escribió dentro de este claustro oscuro y tan injusto, que seguramente cuando miramos la vida completa decimos, bueno, lo malo al menos trajo algo bueno, y creo que lo bueno de esa experiencia, entre otras que habrás cosechado, ha sido dejarnos esta obra que escribiste en esos años. Estamos conversando con Braulio Jatar. Braulio es periodista, es abogado, comunicador, locutor, escritor, y diríamos un ser humano excepcional, aquel que ha vivido los extremos, como por ejemplo perder la libertad por injusticia, pero poder hablar con la liviandad con que él habla hoy de la vida. No hay enojo, no hay resentimiento. Hay un ser humano que se ha construido, que se ha reconstruido, que ha crecido a partir de esa experiencia. Volvemos con él en un instante. Seguimos al final del día. Estamos conversando esta noche. Tenemos un invitado muy especial. Es Braulio Jatar, periodista, abogado, comunicador, locutor, escritor, preso político durante unos años en Venezuela. Como todo preso político decimos injustamente. Nunca la idea de nadie debería llevarlos, o el accionar en libertad de nadie que no haga daño debería llevarlo a vivir una experiencia de cárcel. Pero en esa experiencia de cárcel, Braulio descubre un mundo interno. No sé si lo descubriste allí, pero creo que profundizaste en tu mundo interno, porque ya lo llevabas identificado, Braulio, y ahí nace este libro que se llama Dios interno, Dios externo, y cómo los no creyentes también hacen milagros. En principio, antes de hablar en sí del libro, quiero que me cuentes cómo se te ocurrió empezar a escribir ahí adentro. Claro, tú eres escritor y está en ti, pero ¿de dónde salió las ganas de profundizar a través de la escritura estando entre cuatro paredes? Mira, a mí la cónsul de Chile, como bien ya tú lo dijiste, yo nací en Santiago de Chile, tengo doble nacionalidad, chilena, venezolana. Venezolana por ser hijo de padre venezolano. Me trae, a mí en un momento no me dejaron traer ningún libro. Yo no podía escribir, tenía que escribir escondido. No me dejaban pasar libros. ¿Y dónde escribías? ¿En papel? En un papel que, o sea, mira, ¿qué te digo yo? En el envoltorio de algo que me pasaban y un lápiz del cual me hacía y me pasaban y empecé a escribir, que yo creía que iba a perder todo eso, Julio. Yo creía que todo eso me lo iban a decomisar, ¿no? Pero tuve la suerte que no. Y es lo hermoso lo que te voy a contar ahora, ¿no? Entonces ella me entregó un folletico de Zorco Hualska. Yo me lo leí, además muy emocionadamente, y esta una santa ahora, ella sufrió muchísimos padecimientos físicos y es la creadora del Dios misericordioso, ese que tú ves con el corazón, ese con los rayos de luz que salen del corazón. Esa es una visión que ella tuvo y esa visión se la representó a un pintor que la pintó, y ese es ese retrato del Cristo misericordioso es a partir de la revelación de Zorco Hualska, que fue santificada por Juan Pablo II. Pero yo leí eso, ¿no? Y entonces leí ese folletico, ¿no? Y entonces yo estaba en estos vaporones, lo que ya te conté, y de repente a mí se me viene a la cabeza, yo te diría, guardando las distancias, ¿no? ¿Sabes? Unas revelaciones de estas de gente que empiezan a escribir, y me paro allí, no sé a qué hora, Julio, te soy sincero, y empiezo a escribir todo el índice del libro. Ese manuscrito, Julio, te lo voy a tomar una foto y te lo voy a pasar por WhatsApp. Ese manuscrito, bueno, tengo que esperar a llegar a Margarita, por cierto, no lo tengo aquí. Pero ese sumario, ese índice, es exactamente el que tú tienes en el libro mío. Tal cual, de arriba abajo, es lo que yo escribo. Primero, el índice, que es ese que tú tienes. No me acuerdo ni qué orden tiene, pero eso es lo que yo escribo. Y entonces después me quedo con esta idea de la luz. Y a partir de allí, yo digo, todo origen y fin nuestro es a partir de la luz.
Y la luz es eterna y la luz es universal. Si es eterna y es universal, todas las tenemos y todas las podemos desarrollar más. Y de ahí surge la idea del Dios interno, Dios externo. Yo soy un convencido de que todos tenemos un Dios interno, que como decíamos al principio, Julio, podemos llamarlo como quiera, fuerza interior, fuerza de voluntad, iluminación propia, espiritualidad, alma, lo como quieran llamar. No me gusta discutir con la gente sobre temas de fe, porque tú sabes que eso... Cada uno tiene su versión, sí. Claro, no, esos temas no se discuten, pero en definitiva soy un convencido de que es así. Ahora fíjate, Julio, lo interesante, ¿no? Yo hago ese libro en esas condiciones. Yo no tenía internet, Julio, yo no tenía revisión de nada, cuando yo llego a tener acceso a internet, que empiezo a corroborar cosas, que yo tengo todo esto en manuscrito, Julio, en la cárcel, yo empiezo a corroborar las cosas con internet, me doy cuenta, hoy, Julio, yo se lo digo a las personas cuando me converso, yo estaba ahorita hablando con una gente, no ahorita, a raíz de la muerte de mi amado hermano, él era del Opus Dei, estaba hablando con algunos miembros del Opus Dei, y ellos me preguntaban, porque ellos me pidieron el libro en un momento dado, y lo leyeron, lo revisaron, y lo discutimos, y ellos me decían, ¿tú le cambiarías algo al libro hoy, después de tener toda la información que tiene sobre teoría cuántica, sobre cristianismo, hinduismo? No le cambiaría absolutamente nada. A mí la información lo que me ha hecho, Julio, es que las conclusiones que yo saqué en ese aislamiento severo, lo que hicieron fue validadas por la información externa que luego... Claro. Sí, digamos que fue una obra de tu sabiduría, más allá de que de tu conocimiento. Y hablas en el libro, haces énfasis, de hecho, en 3 o 4 capítulos, de los milagros. Y tienes una mirada muy clara acerca de los milagros. Si puedes compartir algo de eso. Mira, yo creo que tú y yo, Julio, estamos totalmente de acuerdo con tu oyente en que la frase está distorsionada, porque realmente es creer para ver. Yo lo digo en clase, se lo digo a mis alumnos, yo doy clase de inteligencia espiritual, por eso estoy de acuerdo con la corrección que tú hiciste, Julio, ¿no? Yo doy clase de lo que yo denomino inteligencia espiritual, y le he puesto el nombre de inteligencia espiritual para hacerlo más accesible a un público que cuando tú le hablas de espiritualidad normalmente cree que tú eres... La palabra inteligencia suavisa un poquito la espiritualidad, ¿no? Sí, entonces tú dices, bueno, está bien, si es algo medio científico te voy a medio oír. Pero tú y yo sabemos lo que estamos hablando. Tú y yo sabemos lo que estamos hablando. Entonces, yo en la clase de inteligencia espiritual le digo, mira, si aquí llega y ahorita se posara una luz inmensa y los saludara a todos ustedes, los creyentes se arrollaran y los no creyentes empezaran a buscar los enchufes. Exacto. No es ver para creer. No es ver para creer, es creer para ver. Sí. Porque tú en lo que crees es en lo que vas a ver. Y además tú y yo sabemos, todos sabemos la cantidad de errores que comete la vista. Si no, pregúntenle a los magos que juegan con nosotros frente a nuestros ojos. Entonces, ese creer para ver, Julio, es fundamental como filosofía de toda la discusión posterior. Entonces, todo lo que yo creo es lo que yo voy a ver. Y bajo esa premisa, tú tienes que entender que en la medida que tú construyas un mundo interno, ese es el mundo externo del que tú te vas a rodear. Yo tengo una fórmula que está, creo que en ese proceso, a mí me pasa, y creo que te pasa igual, Julio, ¿no? Que le dice, bueno, ¿por qué escribiste esto? Y no te... Bueno, yo te digo una cosa, de verdad que ya hay cosas que no me acuerdo de lo que escribí. Ya hago esa confesión pública, ¿no? Porque he escrito tanto durante tan corto tiempo que ya no sé dónde fue que puse qué. Pero hay una fórmula que yo llamo PEP, que supongo que está ahí, que es pensamiento, emoción y palabra. Y yo se lo doy a mis alumnos, ¿no? Yo le digo, mire, tú usas una palabra bonita, eso produce una emoción bonita y eso produce un pensamiento hermoso. Y al inverso exactamente, un pensamiento hermoso produce una emoción hermosa y una palabra hermosa. Y si tienes duda, insulta a una persona en la calle y ve toda la cadena de eventos que produce ese insulto. Ahora imagínate que en lugar de insultarlo, le dijeras una cosa hermosa. Bueno, eso produce toda una cadena de eventos hermosa. Entonces, el mundo lo construyes tú sobre la base, tu pensamiento, de tu emoción y tu palabra. Por eso es que los religiosos, sobre todo los cristianos, más que Dios hablan la palabra, y cuando tú vas a la Biblia, ahí Juan 1:1:1, que me lo aprendí de memoria en la cárcel, dice, primero fue la palabra es con Dios, la palabra es Dios. ¿Y es por qué? Porque el mundo se construye a través de la palabra.
Entonces, si tú tienes un vocabulario acorde con un mundo hermoso, tu mundo exterior va a ser hermoso. Ujú. Ese es, en definitiva, cómo tú construyes desde adentro hacia afuera el mundo. Yo creo que coincidimos, Julio, que tú puedes estar en París y tienes un desamorío. Bueno, París es una ruina. Claro, No hay es París, la tristeza. Sí. Braulio, en el capítulo 7, tú abres ese capítulo con una frase de Gandhi, un pensamiento de Gandhi, que es: el futuro depende de lo que hagamos ahora en el presente. Y tomo este pensamiento para esta pregunta que te voy a hacer, desde tu reflexión, no solamente como conocedor de la realidad de tu país, sino además como un venezolano, pero como un venezolano que siente y puede ver un poco más allá de lo que a veces la realidad que vemos con los ojos nos muestra, ¿no? Que siempre es terrible. Si lo que va a ocurrir en el futuro lo estamos construyendo ahora, ¿se está haciendo suficiente en este momento en Venezuela para construir un futuro diferente? Mira, Julio, yo digo que sí, y te lo digo con el mismo vocabulario que hemos estado usando aquí de espiritualidad. Uh-huh. La enfermedad, la muerte, Uh-huh. vamos a decir, los problemas, ¿a qué te llevan normalmente? Al crecimiento espiritual. Sí. Si nosotros no pasamos por esos traumas, normalmente no vas a buscar a ese aliado natural que es la espiritualidad. Pero ¿cuándo es suficiente? ¿Perdón? ¿Cuándo es suficiente? Porque, digo, en eso puedes pasar, no sé, varias generaciones, o puede que por una enfermedad puedas despertar o vivir en enfermedad, ¿no? Y entonces, esta es la pregunta de hacia eso apunta. ¿Ya se está haciendo lo suficiente para cambiar esa realidad, o todavía está en proceso de aprendizaje y crees que, bueno, que todavía queda un poco más de enfermedad? Yo creo que las sociedades en general, Julio, todas las sociedades en general, tienen que pasar por un proceso de saneamiento. Uh-huh. De purificación, ¿no? Digamos. Sí, de rectificación. Pues Uh-huh. todas las sociedades. No estoy hablando de la venezolana, no estoy hablando de la Argentina, donde tú naciste, puedo hablar en Miami, Uh-huh. todas las sociedades. Porque en momentos dados, como el propio ser humano, el conjunto ser humano que hace la sociedad, también necesitan rectificación. Entonces, como yo te decía antes, tú usas la frase de Gandhi: el presente estamos construyendo nuestro futuro. Uno tiene que pensar que cuando estás en estas situaciones difíciles, lo que estás haciendo es construyendo un mejor futuro. Y tú me dirás, bueno, Braulio, pero es un optimismo que así, no sé, fastidioso. Bueno, es que ya te lo decía antes. Mira, Julio, tú me preguntas a mí, mira, Braulio, ¿tú te sientes traumatizado del evento de las 4 cárceles en 5 años, privado de libertad? Y yo te diría, mira, si me ayudó a crecer internamente, yo te diría que no. Uh-huh. Entonces depende de cómo tú lo quieras ver. Yo te puedo decir de Gandhi también que una vez iba en un vehículo, se echó a perder, se despichó un caucho, se desinfló una llanta, para usar términos un poco más universales en español, Uh-huh. y mientras todos, tú sabes, golpeaban, lloraban, chillaban, él se bajó, agarró su bastón y dijo: un hermoso día para caminar, y empezó a caminar. El evento siempre va a ser el mismo, Julio. Uh-huh. El evento siempre va a ser el mismo. El observador es el que modifica Uh-huh. el evento. Y Eso lo ven en teoría cuántica. Voy a modificar la pregunta, porque no ha habido tantos Gandhi y no hay tantos Braulio Jatar, no hay tantos con esa conciencia para mirarlo así. Y entiendo que de alguna manera los líderes, en este caso en tu nombre y en nombre de todos los líderes que tiene Venezuela o una sociedad, de alguna manera ellos son los que pueden guiar al resto a poder hacer ese cambio, ¿no? A poder mirar las cosas de otra manera. Y hacia allí va mi pregunta, porque estoy totalmente convencido de que, y lo voy a poner en términos un poco más cristianos, en la mirada de Dios, lo malo no se convierte en algo malo, sino solamente en una experiencia para llevarte algo bueno. Pero claro, cuando ves el dolor de la gente que todavía está en inconsciencia, porque quizás, como te pasaba a ti en la cárcel, tú decías, cuando hace mucho calor uno no puede tener no puede pensar, ¿no? Porque está preocupado por el calor o por el hambre. Y todavía eso es lo que lamentablemente vemos mucho, especialmente en el interior de Venezuela. Y ese es el cambio al que digo, ¿no? Claro, seguramente que el cambio va a ocurrir y que de esto los venezolanos o todos en el mundo vamos a aprender a partir de esa experiencia. Pero ¿se está viendo? ¿Estamos avanzando hacia eso?
Sí, siempre el bien se impone, Julio. Lo que pasa es que no tenemos los tiempos, porque el bien y el mal no tiene tiempo. Claro. Tampoco, ¿no? Fíjate, yo pensaba mientras tú me hablabas, ¿y cuánto tiempo, Braulio? Entonces, porque yo actúo así, ¿no? Yo decía, bueno, mi madre fue exilada cubana, mi madre, mi familia, yo te dije, está en Miami, pues son todos exilados de la dictadura cubana. La dictadura cubana entró en 59, yo tengo 64, la dictadura cubana tiene 63 años. Ahora, ¿va a ser Cuba mejor después de esto? Yo estoy totalmente seguro. ¿Y por qué? Porque tiene una generación hermosa de gente que se ha preparado por todas partes, que los cubanos son universales, y todas esas experiencias van a poder, alguna generación, devolverla a su tierra y construir allí un imperio desde el punto de vista, yo te diría, de éxitos. No hablo ni siquiera desde el punto de vista económico, un imperio de éxitos, de desarrollo personales. Entonces Venezuela va a pasar igual. Ahora, tú me dices, bueno, Braulio, pero entonces tú eres de los que a Dios rogando y con el mazo dando. Yo ayer estaba siendo entrevistado porque yo fui uno de los promotores del proceso revocatorio, porque creo que esa es una fórmula constitucional para resolver estos conflictos y devolverle a este país una estabilidad que permita no solo que vuelvan los casi 6 millones de venezolanos, sino que además nos permitan a construir un país en el cual todos nos sintamos orgullosos. Yo creo en eso, de a Dios rogando y el mazo dando. No me gusta mucho el mazo. Diría, sí la perseverancia. Pero vale la poesía, vale la poesía. Y siguiendo esta misma reflexión, si hubiera un aprendizaje o algo que a partir de lo que ocurre, a partir de lo malo, podemos aprender algo bueno o descubrir algo bueno en la sociedad, en nosotros, ¿cuál es la belleza? ¿Cuál es la nobleza? ¿Cuál es la luz? Usando las palabras también de tu libro, ¿cuál es la luz que esconde el venezolano que todavía no ha podido asomar porque no se da cuenta que es tan poderoso? ¿Qué hay detrás? Que muchas veces lo vemos nosotros, quienes no somos venezolanos, podemos descubrir eso en un venezolano, pero todavía los venezolanos no se dan cuenta de ese poder, por ejemplo, de elegir ser libres. Sí, mira, yo te diría que el venezolano es muy generoso. Es un pueblo de muchas virtudes, y te hablo, tú hacías referencia al interior del país, vamos a decir en las clases populares, mucha solidaridad. Y lógicamente en estas situaciones de crisis ellos son los que más sufren, ¿no? Siendo los más generosos, ¿no? Y para muchos que tenemos sentimientos, nos duele profundamente eso, ¿no? Yo entiendo que quisiéramos hablar de vamos a resolver esto pasado mañana. Si por mí fuera, lo hemos resuelto hace muchísimo más tiempo, ¿no? Pero quiero pensar y quiero insistir en que yo tengo 2 películas, Julio. O sea, mi madre es exilada a Cuba y mi padre fue exilado venezolano, y yo soy un perseguido político que estuve en la cárcel, ¿no? Entonces, yo cuando me hacen estas preguntas, yo quiero apostar y apuesto a que todos estos procesos lo que hacen es producir mejores resultados, que no lo vea una generación. Mi madre murió sin ver la Cuba que ella quería. Bueno, con esa tristeza tendremos que vivir, pero también yo diría con la inmensa esperanza de que ese sacrificio de ella es eterno, y ese sacrificio eterno va a construir la Cuba que todos ellos sueñan, y nosotros vamos a construir la Venezuela que todos sueñan. Totalmente de acuerdo, y animarnos a sembrar las semillas sabiendo que no veremos las flores, pero uno pudo ser parte de esa flor sembrando la semilla, y esa es la labor que nos toca hacer, cada uno desde el lugar que puede, y en tu caso, Braulio, haciendo mucho. Te agradecemos mucho, estamos sobre la hora ya. Nos encantaría poder durante el año seguir conversando contigo, si así lo permites. Agradecerte también no solamente por esta conversación, sino por tu presencia. Creo que eres de las personas que le hace bien a un país, y no lo habrás escuchado muchas veces, pero te lo recordamos aquí también. Y también darte un fuerte abrazo a la distancia. Nos ha encantado conocernos, finalmente poder conversar. Con Braulio nos conocíamos porque en su etapa, en su tiempo en la cárcel, su hermana, que vive en Miami, se mantenía en contacto, que es mi amiga además, se mantenía en contacto con él, y así fue conociendo la historia de Braulio, y por eso es muy significativo que hoy podamos finalmente conversar. Te mandamos un fuerte abrazo desde Miami.
Julio, un abrazo grande para ti y un beso muy grande a mi amada, querida y adorada hermana Bel. Gracias. Braulio Jatar, nuestro invitado especial esta noche, conversando como nos gusta hacerlo aquí en Actualidad.